Ahora les vamos a hablar sobre la organización de archivos electrónicos y los sistemas administrativos financieros de la empresa. El archivo electrónico. Entendemos como el archivo electrónico como la actuación administrativa de almacenamiento de documentos o expedientes administrativos en formato electrónico con el objetivo de asegurar la identidad y la integridad de la información que contienen a largo término. Concepto de archivo de oficina. El archivo de oficina es el conjunto de documentos emitidos y recibidos por una unidad administrativa en el desarrollo de sus funciones y actividades. Documento electrónico. Definición técnica. Un documento electrónico es un documento cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo electrónico y en el que el contenido está codificado mediante algún tipo de código digital que puede ser leído o producido. Definición legal. Información de cualquier naturaleza en forma electrónica archivada en un soporte electrónico, según un formato determinado y susceptible de información y tratamiento diferenciado. Sistema de archivo electrónico. El archivo electrónico es el sistema que ofrece almacenamiento seguro para los documentos y ficheros relacionados con cada expediente, gestionado el ciclo de vida de cada documento desde su creación y registro hasta su archivo definitivo. Mi nombre es Brian López Martínez y en esta vez les voy a hablar sobre el archivo de las empresas. El concepto de archivo. La palabra archivo, del latín archivium, presenta tres acepciones distintas de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Otras disposiciones hacen referencia al archivo como aquella institución cuya función primordial es la de reunir, organizar, conservar y difundir utilizando las técnicas adecuadas. También se le da este nombre al servicio especializado, servicio de archivo, cuya misión consiste en recibir, clasificar, custodiar y facilitar documentos. Archivar significa guardar de forma ordenada documentos útiles haciéndola de un modo lógico y eficaz que permite su posterior localización de la forma más rápida posible cuando sea necesaria. La principal función del archivo consiste en la conservación de documentos, ya que la ley obliga a ello establecimiento unos plazos mínimos de conservación, durante las cuales puede ser requerida su presentación. Estos documentos se conservan debidamente ordenados y clasificados. Esta conservación proporciona información sobre el funcionamiento y los asuntos tratados por la entidad. El archivo será eficaz cuando se encuentre rápidamente lo que se busca. Otra función del archivo es la de ser un centro activo de información que permite relacionar los nuevos documentos con los ya archivados. Además, sirve como medio de consulta cuando se presenta indagar en las actuaciones del pasado. Hoy les voy a hablar sobre las clases de archivos según el grado o frecuencia de utilización, activos o de gestión. Recogen documentos recién entregados en la entidad o de consulta frecuente. Semiactivos. Contienen documentos provenientes de archivo activo por haberse realizado sobre ellos el trabajo incorrecto. Inactivos. Recoge los documentos que, habiendo perdido toda su gestión documental, valor operativo y funcional, conserva valor histórico, político o documental. General o centralizado. Documentos que se conservan en el mismo lugar y es consultado por distintos departamentos. Descentralizados o parciales. Se encuentran en las distintas dependencias de la entidad. Estos a su vez pueden ser departamentales o por secciones en el propio departamento por ser utilizados constantemente por este. Personales de cada puesto de trabajo para que pueda ser de acceso inmediato a la persona que trabaja con ellos. Estas dos clasificaciones no son excluyentes, sino que se complementan entre sí. José Anderson Guzmán y yo les hablaré sobre el archivo de gestión. Es el archivo realizado directamente por un empleado o funcionario en su proyecto de trabajo. El número de consultas de este archivo es muy amplio y los documentos archivados pueden provenir de otros organismos, departamentos o bienes que han sido entregados directamente por los interesados. El funcionario es el responsable director de su archivo. Debe clasificar los documentos y mantenerlos en archivo el tiempo estrictamente necesario, fijado por la entidad o el que resulte imprescindible para realizar sobre el documento. Las operaciones oportunas solo deberán estar, por tanto, los documentos en poder el funcionario el tiempo oportuno. Los semiactivos de los departamentos si se han terminado el trabajo sobre estos. El archivo de gestión debe estar perfectamente ordenado para facilitar la rapidez de actuación y la perfecta localización del documento. Conservación de la información. Conservar la documentación transferida
custodiarla en mejores condiciones de seguridad y en orden adecuado. Se fundamenta en dos principios básicos. Es uno, adopción de medidas para asegurar la perdurabilidad material de los documentos, mantenimiento y control de las instalaciones del archivo, estado de edificios, instalaciones eléctricas, estanterías, etc. Medidas preventivas contra los diversos factores de deterioro, destrucción o desaparición de los documentos, control de humedad, incendio, robo, etc. Restauración de documentos deteriorada, reproducción de la documentación más representativa, aplicación de los criterios y métodos de organización documental, clasificación y ordenación según las normas de la teoría archivista. Realmente solo existen archivos cuando hay una organización, de otro modo se trata de un conjunto de almacenamiento de papeles. Mi nombre es Wendy Carolina, soy alumna del Instituto Nacional de San Bartolo y yo les voy a hablar sobre el registro. El registro, concepto de registro. Encontramos dos términos para esta sección: lugar y libros. Lugar, donde se centraliza la entrada o salida de documentos. Libros, donde será anotada y referida a toda la documentación de entrada o salida, que tiene lugar. La finalidad básica del registro en términos generales es el control de todos los documentos que entran o salen en los diferentes órganos de la identidad. Clase de registro. Registro general es el registro de la correspondencia. Consiste en anotar toda comunicación, tanto de entrada como de salida. Es el encabezamiento con el exterior, puede ser de dos tipos: registro general de entrada. Será el correspondiente asiento de todo escrito que se reciba. Se puede utilizar dos procedimientos de registro único: un libro para diferentes departamentos de un mismo órgano; de registro múltiple, un libro por cada departamento de la misma entidad que reciba correspondencia. Registro general de salida: se anotará de salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o a particulares. Pueden utilizarse procedimientos de registro único o múltiple. Registro auxiliar: los órganos administrativos podrán crear en las unidades administrativas correspondientes de su propia organización otros registros con el fin de facilitar su presentación de escritos y comunicaciones. Dichos registros serán auxiliares del registro general, al que comunicarán toda anotación que efectúen. Registro de archivo: para inscribir todos aquellos documentos que han sido archivados. Carolina Flores, y hoy les voy a hablar sobre operaciones con un fichero. Creación: consiste en definir su estructura. Actualización: consiste en 3 operaciones: inserción de registros, introducción de datos correspondientes. Consulta: cualquier acceso de uno de varios registros para conocer su información o tratarla. Organización de un fichero: existen 3 tipos de organización de ficheros. Secuencial: los registros están grabados en un orden, deben ser leídos a ese mismo orden. Solo pueden añadirse registros al final del fichero. La modificación de información solo puede efectuarse si la nueva información no excede de la longitud del registro. El borrador es lógico y consiste en una marca que el programa le pone y a ese registro. Secuencial indexado: la grabación del registro es igual que el anterior secuencialmente. La lectura se hace a través de un índice, aleatoriamente o directa. Este tipo de fichero solo es posible en soportes direccionales, discos. Para poder acceder a estos ficheros, al crearlos se genera automáticamente su dirección en los discos, haciéndose por lo tanto a través de un índice que se genera automáticamente. Sistemas de información: conjunto de elementos relacionados entre sí de acuerdo a ciertas reglas que aporta la organización que sirven información necesaria en el logro de sus fines. Componentes de un sistema de información: contenido de datos, referenciales, factoriales estructurados y no estructurados. Equipos físicos, hardware, CPU, equipos periféricos, soporte lógico, sistema operativo, gestión de base de datos, sistema de gestión de base de datos, SGBD.